horizontes. Bien, amigos, pues son las 11:30. Continuamos en la segunda parte del programa de la Juventud Estudiosa, en este caso, con elementos de la Sociedad Científica Juvenil de Ensenada, que continuarán con su presentación de trabajos. Bueno, en una de nuestras reuniones se llegó al acuerdo que ocupábamos nosotros un logotipo. Entonces hubo la propuesta de que hiciera un concurso de logotipos. Yo me acuerdo que yo hice mi propio dibujo, una propuesta. Creo que era la cabeza humana con un átomo, un engrane, algo así. Y hubo otras propuestas de otros muchachos. Pero ocurrió un día, mientras estábamos discutiendo eso de los logotipos, estaba yo con Roberto en su casa hablando sobre lo que podría ser la SCJ. Y como somos igual de que nos encanta hacer castillos en el aire, pues estábamos haciendo todo el super mega proyecto SCJ en las nubes. Y entonces mi hermano, que estudiaba arquitectura en el Tecnológico de Tijuana, estaba haciendo su tarea, no sé qué, algo estaba tirando líneas. Todo nos escuchó, todas las tonterías que estábamos diciendo. Pero era tanto su furor y sus ganas y su entusiasmo que no me dejaban concentrar en mi tarea. Conforme fueron platicando ellos, porque les dije más de 3 veces que si se podían callar y ninguno me dijo que sí, pero siguieron igual, fui ideando o tratando de crear un logotipo, no por el hecho de que ellos me lo habían pedido, sino por los comentarios que estaban haciendo, ¿no? Comentaron sobre las ramas de la ciencia que en su momento podrían ser, que creo que eran física, matemáticas, química, biología y astronomía, una cosa así. Y entonces, con tal de que lo dejáramos a su tarea, agarró una hoja y se puso a bosquejar un logotipo. Y cuando ya por fin lo terminó, dijo: ya dejen de andar ahí batallando por su logotipo, qué le quieren poner o qué le quieren quitar. Dice: aquí está ya su logotipo. Entonces se basó en un cuadrado al que le tumba las esquinas, y entonces eso genera una especie de octágono, pero no regular, sino más bien como un cuadrado sin esquinas. Y a partir de esa figura genera las letras que decían Sociedad Científica Juvenil, y entonces él pone las 3 iniciales, ¿no? SCJ, las acomoda de una manera, pero el tipo de letra fue derivado de esa especie de octágono extraño que diseñó. Luego le pinta unas rayas, que eran 5 rayas, con un declive, y posteriormente entran al logotipo a una altura, se declinan y luego salen del logotipo a la otra altura. Esas 5 líneas que atraviesan son las 5 ramas de la ciencia que ellos estaban hablando en ese momento. Y las atraviesan no por el hecho de que pasaran por ahí nada más, sino que por ser ellos una sociedad de jóvenes estudiantes de preparatoria, el conocimiento de cada una de esas ciencias era relativamente limitado, porque se crecería de acuerdo conforme ellos fueran avanzando en su desarrollo profesional, ¿no? O de estudio. Pero serían, a final de cuentas, esas partes de la ciencia quienes intervendrían para que se desarrollara la Sociedad Científica Juvenil. Y nos gustó, nos encantó la interpretación que le dio. Y también se llevó a concurso, aunque pues ya habíamos nosotros de alguna manera, nos habíamos puesto de acuerdo de que es el que iba a ganar. Pero no, se hizo honestamente el concurso, pero hicimos labor de convencimiento miembro a miembro, ¿no? Para que votaran por eso, ¿no? Y efectivamente se llevaron muy buenas propuestas de otras personas, otros estudiantes, y se hizo el concurso en Astronomía de la UNAM. Y efectivamente, por mayoría de votos, porque no fue por unanimidad, fue por mayoría de votos, ganó el logotipo de Juan Jesús. Y así se quedó.
El cometa Halley en 1910 fue un evento astronómico súper vistoso, ¿no? Dicen que hacía un arco como de 100 grados en el cielo, ¿no? Pensando que de horizonte a horizonte hay 180 grados, pues 100 grados es pues más de la mitad, ¿no? Entonces se esperaba que en el 86 hubiera algo parecido, y conforme se acercaba el evento, pues los investigadores se dieron cuenta de que no iba a ser tan, por la posición relativa de la Tierra con respecto al Halley, no iba a ser tan vistoso, y no lo fue. En los astrólogos de la antigüedad siempre decían que los cometas auguraban malos tiempos, e irónicamente para nosotros fue al contrario, porque pues eso ayudó a cocinar mejor el grupo y que la científica juvenil se consolidara. Entonces nosotros ya como una SSJ incipiente, pues empezamos a hacer intentos de observación del cometa con nuestros telescopios, y entonces por ahí se deriva una o dos veces que salimos Saúl y yo a Valle Dorado a observar el cometa. En esa época que fuimos, el cometa se veía hacia el sur, y nosotros teníamos, nuestro observatorio era el techo de mi casa, que estaba hacia el norte. Entonces observar hacia el sur desde la cañón de Doña Petra implica observar hacia la ciudad de Ensenada, entonces no era un buen sitio. Teníamos que viajar hacia el sur para poder observar el sur oscuro. Entonces por eso es que fuimos a Valle Dorado. Valle Dorado estaban trazadas las calles, no había ni un alma, estaba realmente desierto eso. Y era la zona más alejada de la ciudad. Entonces recuerdo que nos subimos en mi carro, ya tenía un carro que era un Caprice 77, y nos trepamos al carro y nos llevamos los telescopios, él y yo nos fuimos hasta Valle Dorado, hasta el último cajón de terreno que había ahí, porque era la zona más oscura, y ahí sí teníamos una visión completamente clara del horizonte. Entonces ahí, pues, apoyando los tripiés casi encima del carro de Saúl, que esta era una lancha donde se cabía perfectamente todo, pues ahí intentamos buscar el cometa. El cometa se veía miserablemente con nuestros telescopios, era realmente miserable, pero se veía, se distinguía, ¿no? Que eso era lo que realmente nos emocionaba. Entonces recuerdo que lo vimos un ratito nada más y vámonos, porque estaba bien oscuro y pues era un lugar muy alejado y sí nos ponía nerviosos, ¿no? Posteriormente conseguimos que pues Miguel Roth, en el afán de apoyarnos, nos prestó el auditorio durante el tiempo que quisimos, pero además le solicitamos usar el telescopio que estaba ahí arriba. Entonces es un fotoheliógrafo, es un telescopio que tiene también su historia desde 1888, hecho en Londres, y que ha visto todos los tránsitos de Venus, por ejemplo, esos por el disco solar que han sido visibles desde México. Y entonces me prestaban la llave. Yo iba a pedir la llave, me la prestaban, y entonces subíamos a observar. Entonces era fascinante porque era mover la cúpula del telescopio, eso siempre ha sido mágico, abrir la cúpula del telescopio y luego pues apuntar. Roberto y yo pues teníamos la consigna, o se nos había pedido que tratáramos las cosas con mucho cuidado, y nosotros quisimos pues transmitir eso a los demás miembros de la científica juvenil, porque esa era una zona pues no cualquiera la accesaba a ella, ¿no? Y recuerdo que él estaba tan emocionado jugando ahí con el domo del telescopio, y le decíamos que pues que lo tratara con cuidado, que eso no era un juguete, ¿no? Una cosa que a mí me encantaba era como oprimías un botoncito y empezaba a abrirse la cúpula, ¿no? Y empezar a girar hacia donde tú querías observar, ¿no? Ahora sí que en mi visión de quinceañero, pues dije, wow, estoy haciendo lo que los adultos hacen, ¿no? Y pues en una de esas de andar jugando con el telescopio, pues él lo pasa por donde no tenía que pasarlo y golpea el buffer en la parte de arriba y se dobla. Y nada más alcanzamos a escuchar un sonido metálico bastante feo. Y chin, ¿qué pasó? Casi nos infartamos Roberto y yo, y ya le pusimos un regañadón. Y él me acuerdo cuando siempre que lo regañábamos se ponía muy serio y decía que como exagerábamos las cosas. Y cuando bajamos del telescopio para ver, pues miramos que estaba doblado de la punta, y entonces no hallábamos cómo enderezarlo porque estaba muy duro.
Y ya vimos el trancazo arriba en el techo, y pues en el techo no se notaba tanto, pero el telescopio sí se había doblado, y era un telescopio pues, de valor histórico, ¿no? Y entonces recuerdo que pues inmediatamente cerramos todo y se acabó la observación. Vámonos, y nos fuimos y no dijimos nada, entregamos la llave, ¿no? Posteriormente, afortunadamente para nosotros, malamente, ¿verdad? Pero tuvimos la fortuna de que hubo un grupo escolar que fue a visitar el observatorio, el Instituto de Astronomía, y aprovecharon para llevar al grupo arriba. Y me acuerdo que baja el grupo, entregan la llave, y después estaba el maestro Marco Moreno muy molesto porque habían doblado le habían dado un golpe al telescopio en la punta y se había doblado. Estaba enojadísimo. Y él le echaba la culpa al grupo que había subido, no nosotros. Entonces, pues como dice el dicho, calladitos uno se ve más bonito. Entonces no dijimos nada, nos quedamos calladitos. No quisimos hacernos responsables de ello porque queríamos que nos siguieran prestando el lugar. Y bueno, con esa elección, todo mundo, ahora sí que todos, subían allá arriba y con pincitas, todos. Pero pues ya que, ¿no? Recién teníamos la SCJ, no teníamos ni siquiera un año con la SCJ. Cuando tuvimos una... Bueno, mi tío Jesús Mesa, él pues había perdido la vista desde hacía muy joven. Y digamos, su terapia personal para estar en contacto con el mundo era la radio. O sea, le gustaba mucho escuchar las noticias, le gustaba mucho escuchar el béisbol. Y una de las cosas que le encantaba era el programa de don Luis Lamadrid, que se llamaba Horizontes, en la radio. Entonces, mi tío siempre nos dio mucho apoyo moral al inicio del SCJ, y le encantaba escuchar las anécdotas y todo lo demás. Entonces, cuando se enteró de cómo estaba la cosa, y siendo él uno de los radioescuchas más asiduos del programa de don Luis, me dijo: mira, don Luis Lamadrid no tiene invitados los sábados, todos los demás días de la semana sí no tiene invitados los sábados. ¿Por qué no van ustedes como SCJ y hablan en la radio? Me dice, ¿por qué no van? Le dice. Entonces, esos son de los otros momentos importantes que se me hacen del SCJ, ¿no? Porque si me lo dicen a mí ahorita, oye, ¿por qué no haces esto? Pues yo sacaría 20,000 pretextos para no hacer las cosas, ¿no? Pero a un jovencito de 16 años, 17, le dice, oye, ¿por qué no haces esto? Sí, es cierto, ¿verdad? ¿Por qué no? Luis se entusiasmó desde el primer momento en que platicó con Roberto. Inmediatamente se contagió de esa juventud, de ese entusiasmo por la ciencia, y más porque estábamos interesados en divulgarla, en llevar la ciencia a los chamacos, a las preparatorias, a las secundarias. Y don Luis pues tuvo el tino y pues ahora sí que el patrocinio, porque pues corrió por su cuenta, de ofrecernos ese espacio. Recuerdo que pues era una novedad y eran unos nervios. Pero me pongo nervioso en la radio. Todo el mundo puso pretextos. Ahora, todo el mundo decía, es que en la radio me pongo nervioso. Nadie había estado en la radio. Entonces, así, ¿cómo puedes poner un pretexto a algo que nunca hayas hecho, no? Pero sin embargo, pues nos aventamos, ¿no? Entonces fuimos al programa de don Luis Lamadrid. Y pues era el primer programa, fue terrible. Bueno, todos los errores clásicos. Te quedabas, ahora sí que hablando con don Luis cuando el micrófono estaba acá, ¿no? Y háblale al micrófono. Pues para mí fue un shock. Y me puse tan nervioso. Yo no me acuerdo ni siquiera de cuál fue el tema del que yo hablé en aquella ocasión. No recuerdo el tema. Solo recuerdo que me la pasé diciendo Estaba bien nervioso. Era una muletilla que no me la pude quitar en todo el programa. Cuando termina el programa y llego pues a la casa con Roberto, recuerdo que me dieron un carrillón. No sé quién me dijo, si fue Roberto o Patti. Pues por ahí dicen que también fue la hermana de Roberto, Ana, que pues, hoy es mi esposa. Y decía que fueron 365 estes.
en 15 minutos o 10 minutos de programa, que no me acuerdo cuánto duraba. Y no me dieron ganas de regresar. Sí regresé esporádicamente, pero yo era el que más desacateaba la vuelta a ir a la radio. Para mí fue un poco más fácil hablar por radio, no sé por qué. Quizás que la gente no me estaba mirando. Entonces, llevaba mi sketch de lo que iba a decir. Y ahí me podía hablar de eso, no leyendo, ¿no? Sino hablando de eso y teniendo referencias a la mano, ¿no? Entonces se me hizo un poco más fácil. Y además que don Luis Lamadrid era una persona pues con mucha experiencia y que siempre nos retaba cosas, ¿no? Nos preguntaba cosas que de repente, ay, don Luis, ¿de dónde saco, no? ¿Dónde respondo, no? Entonces nos ponía a trabajar mentalmente, ¿no? El programa duraba 1 hora. Entonces 1 hora hablar de ciencia cuando tienes 17 años es terrible, ¿no? Entonces fue genial la experiencia. Y claro, don Luis seguramente al principio se ha de ver asombrado de de nuestro arrojo, pero nos apoyó mucho, nos ayudó mucho para darle salida a los temas que íbamos discutiendo en la radio. También es una persona así tipo él que sabe mucho de todo. Entonces fue muy bueno, fuimos mejorando, pero recuerdo muy bien que en el primer programa hubo gente que nos llamó para preguntarnos cosas. Entonces, las respuestas que dimos son las correctas. Yo creo que en muchos de esos casos, sin saberlo, sin tener realmente el conocimiento de las cosas, pues teníamos la información y la repetíamos como pericos, pero como pericos convincentes y la gente pensaba que sabíamos. Después de ese primer programa que hubo, los primeros programas que ya hicimos ya en forma individual, no me he atrevido a escuchar mi primer programa solo. Pero lo que sí estoy consciente es que es muy probablemente verdadero lo que me dijeron de que en toda la hora nunca pude decir la palabra computación completa. Siempre quedó como compción. Otro compañero mío que su ahora esposa le contó 104 estes. O el mismo Roberto que llegó barriéndose al programa, ¿no? Y ese sí me tocó escucharlo. Buenos días a toda nuestra estimable audiencia. O sea, fue toda una experiencia. El entusiasmo nos duró como 5 años. 5 años en el cual tuvimos muchas participaciones y dijimos cada barbaridad al aire. Y yo sé que todos esos programas están grabados y me da miedo escucharlos de nuevo, aunque confieso que a veces tengo curiosidad nada más para recordar el entusiasmo de esa época. Una vez me pasó algo muy interesante. Yo tenía acabado de cumplir creo que 17 y estaba hablando algo sobre carbohidratos y dietas y cosas. Me interesaba mucho antiguamente también todo eso de la nutrición, ¿no? Y total que pues terminé de hablar y empezaron gente a hacer preguntas, ¿no? Y bueno, ya las contestaba así como que saliendo de todo, ¿no? Era una chamaca que apenas sabía, ¿no? Entonces también uno se sentía así como que sabía mucho, ¿no? Ya uno de grande dice, ay, pero si no sabía nada. Pero en esa época, pues, de adolescente uno se siente así como que conoce 2, 3 cosas y ya cree uno que conoce el mundo, ¿no? Y pues realmente no. Pero hubo una vez de que habló una señora preguntándome cosas sobre qué podía comer o qué no podía comer y le pregunté, bueno, yo le respondí y después me hace otra pregunta, y bueno, ¿y la doctora qué piensa, no? Y yo, todavía no soy doctora. No, pensaban que era doctor en medicina, o sea, que era médico, ¿no? Pues no, que vaya a ser médico, ¿no? Entonces, yo creo que ese como quien dice, no sé la palabra, la gente que no sabía
quiénes éramos o cómo éramos, pensaban que era gente mayor, ¿no?, la que estaba haciendo el programa. Sin embargo, pues éramos unos mocosos que ahí andábamos. Y ese programa duró bastantes años, duró, no sé si fueron unos 5 o 6 años. Y mi tío Jesús los grabó todos. La mayoría, tenemos casi toda la mayoría de los programas grabados en cassette, incluyendo pues el primer programa, ¿no? Entonces fue una cosa muy interesante, nos dimos a conocer en muchos sitios. Hubo gente que nos llegó porque escuchó el programa, o porque su mamá, su tío, su primo, alguien escuchó el programa, y era algo muy bueno. Como para nosotros, nuestro propio crecimiento, ir a la radio y hablar fue una experiencia muy bonita y un aprendizaje importante para el resto de nuestras vidas, ¿no? Al principio mucha gente consideraba que era un término muy ampuloso, en el sentido de que era mucho decir sociedad científica, pero estaba bien porque tenía ya después el descargo del agregado de juvenil, y con eso se sobreentendía que estaban incipientes y que eran semillas que después germinarían, lo cual fue cierto. La gran mayoría de todos ellos, cada uno en el curso de sus correspondientes carreras, llegaron a alcanzar los más altos niveles, no solamente en la obtención de su título original, sino todos consiguieron posgrados de distinta manera y en diferentes países además. Para mí ha sido un gusto muy grande participar con ellos en ese sentido, en ser únicamente el puente que los hizo presentar ante la sociedad. Y cuando ellos regresaron ya con sus títulos, todos cargados de títulos, formaron otra sociedad, otra asociación. En este caso era Instituto de Estudios Avanzados de Baja California, el IDABC.